Casi tiro el correo a la basura sin abrirlo. Recibos, publicidad, otro sobre del condado. Luego vi de qué se trataba. Una notificación de transferencia de propiedad de la casa de papá. La casa que me dejó en su testamento. La casa sobre la que Jessica no tenía ningún derecho. Leí el documento 2 veces. La firma parecía correcta. La fecha decía que se había firmado 2 meses antes de que papá muriera, pero algo no cuadraba. Agarré el celular y llamé a la oficina del registro. ¿Cuándo se presentó esto? La mujer revisó el sistema. Hace 3 semanas, señorita. Papá llevaba 6 meses muerto. Alguien había falsificado su firma, y yo sabía exactamente quién. Pero Jessica no sabía que papá había previsto esto. No sabía que yo tenía a su abogado esperando justo para una jugada como esta. Me llamo Aurora y tengo 29 años. El abogado se llamaba David Chen. Había sido el abogado de papá durante 20 años y se convirtió en mi aliado más fuerte después del funeral. Papá sabía que mi hermana intentaría algo. Le dijo a David que estuviera atento. Que me protegiera. La casa no era cualquier propiedad. Era el hogar familiar donde papá y yo habíamos reconstruido nuestra relación después de que mamá se fue. Esa casa representaba todo por lo que luchamos juntas. Un lugar de paz después de años de caos causados por el favoritismo y el abandono. David tenía la documentación legal lista. Pruebas de que la firma era falsa. Análisis de escritura. Marcas de tiempo que no coincidían. Papá incluso había pagado para que se hicieran muestras base de su firma real, analizadas y archivadas. No iba a dejar que Jessica se la robara. Iba a asegurarme de que enfrentara cada consecuencia de lo que había hecho. Mi plan era simple: exponer la falsificación, recuperar la casa y cortar por fin el patrón de manipulación y robo que mi hermana había seguido toda su vida. Recuerdo mi 10º cumpleaños como si fuera ayer. Mamá me compró un pastel pequeño del supermercado. De caja amarilla, con betún enlatado. Había un solo regalo sobre la mesa, un libro usado de una tienda de segunda mano, con el nombre de otra persona escrito dentro de la portada. No me quejé. Ya sabía cómo eran las cosas. 2 meses después, Jessica cumplió 12. Mamá rentó un salón, invitó a toda su clase. Hubo DJ, mesa de postres y una montaña de regalos que tardó 1 hora en abrir. Una bici nueva, ropa de diseñador, una computadora nueva para su cuarto. Yo miraba desde una esquina mientras Jessica abría todo. Después le pregunté a mamá en la cocina. ¿Por qué yo no tuve fiesta? Ella estaba lavando los platos y ni siquiera volteó. Jessica es mayor. Necesita más cosas. Papá en ese entonces trabajaba en 2 empleos. Casi no estaba en casa. No sabía la diferencia entre nuestros cumpleaños. No veía cómo nos trataba mamá. Ese día aprendí algo importante. Yo no era la prioridad. Nunca lo sería. Cuando tenía 17 años, recibí mi carta de aceptación a la universidad. Universidad estatal, con beca parcial. Estaba orgullosísima. Había trabajado duro, puro 10 durante 4 años, voluntariado, todo lo que pedían. Le enseñé la carta a mamá durante la cena. La miró quizá 3 segundos. ¡Qué bonito! Jessica entró a una escuela privada. Ya sabes, la estamos ayudando con la colegiatura. Sentí que el estómago se me retorcía. ¿Y mi colegiatura? Todavía necesito ayuda para renta y comida. Mamá dejó el tenedor. Tienes beca. Arréglatelas. Jessica estaba sentada frente a mí. Sonrió. Literal, se burló. Papá no estaba. Otra vez trabajando hasta tarde. Siempre trabajando. Terminé teniendo 3 trabajos de medio tiempo en la universidad. Cafetería por las mañanas, tienda los fines de semana, tutorías por la noche. Me gradué con una deuda de $40,000. Jessica se graduó sin deudas, con una carrera que casi no usó. Todo cambió cuando yo tenía 25 años. Mis papás se divorciaron. Mamá se fue del país con alguien que llevaba meses viendo. Jessica se fue con ella sin pensarlo. No puedo quedarme en este pueblo aburrido, dijo mientras empacaba. Papá se quedó solo en la casa. 1 año después se enfermó. Enfermedad cardíaca en etapa temprana. El doctor dijo que necesitaba reducir el estrés, comer mejor, tomar sus medicamentos a tiempo. Necesitaba ayuda. Yo regresé a casa. Conseguí trabajo en un despacho local de diseño. Nada glamoroso, pero alcanzaba. Ayudé a papá con todo, citas médicas semanales,
recoger medicinas, cocinarle comida que sí pudiera comer. Jessica llamaba quizá cada pocos meses. Nunca fue a visitarlo. Ni una sola vez en 3 años. Una tarde, papá y yo estábamos sentados en el porche viendo el atardecer. Se veía cansado, pero en paz. ¿Por qué mamá siempre favoreció a Jessica? Pregunté. Nunca lo había dicho en voz alta. Papá guardó silencio mucho tiempo. No lo vi en ese entonces. Trabajaba demasiado tratando de mantenernos. No me di cuenta de lo que te estaba pasando. Me miró. Ahora lo veo. Y lo siento. Esa disculpa lo cambió todo entre nosotros. Durante los siguientes 3 años nos volvimos muy cercanos. Renovamos la casa juntos. Pintamos la cocina de amarillo suave, arreglamos el porche vencido, sembramos tomates en el patio. Empezó a llamarme todas las noches solo para platicar. Me contó historias de su infancia, de sus arrepentimientos, de sus esperanzas para mi futuro. Eres más fuerte de lo que crees, Aurora. No los necesitaste. Te construiste sola. Papá actualizó su testamento en su último año. Llamó a David Chen a la casa y dejó todo por escrito. La casa sería para mí. Te la ganaste. Tú estuviste aquí. Papá murió repentinamente de un infarto hace 6 meses. Yo estaba con él en el hospital cuando pasó. Le sostuve la mano. Jessica apareció en el funeral. Era la primera vez que la veía en 3 años. Vestía de negro y lloró durante la ceremonia. En el velorio me jaló a un lado. ¿Qué me dejó papá? Parpadeé. La casa es mía. Hay algunos ahorros que se reparten entre las dos. Su cara se endureció. Fría. Eso no es justo. Yo también soy su hija. Tú no estuviste aquí, Jess. Se fue temprano del velorio. No se despidió. No volvió a hablarme. Pasaron 2 meses. Pensé que ya lo había aceptado. Luego llegó la notificación de transferencia de propiedad a mi buzón. Jessica había falsificado la firma de papá en una escritura rápida. Se había transferido la casa a sí misma y la había fechado antes de su muerte. La firma estaba trazada, pero no era perfecta. Cualquiera que mirara con atención podía notarlo. Me quedé viendo ese documento sobre la mesa de mi cocina. El mismo patrón de siempre. Jessica tomando lo que no era suyo. Mi arma secreta no era dinero ni propiedades. Era David Chen, el abogado del patrimonio de papá. Después del funeral, David me apartó en el estacionamiento. La gente todavía se estaba yendo. Me dio su tarjeta con su número personal escrito atrás. Tu papá vino a verme 6 meses antes de morir. Sabía que su salud estaba empeorando. Nos sentamos en su coche mientras me explicaba todo. Me mostró copias del testamento y del fideicomiso actualizados. Todo estaba blindado. La casa había sido transferida a un fideicomiso irrevocable con yo como única beneficiaria. Pero papá le había dicho algo más. Jessica va a intentar algo. Siempre lo hace. Papá había creado protecciones que yo ni conocía. 2 años antes de morir, había metido la casa al fideicomiso. No podía modificarse ni transferirse sin la firma de David como fiduciario. Cualquier intento de falsificación se marcaría de inmediato. Incluso había pagado a un perito en escritura para crear un análisis base de su firma real, cheques, documentos legales, cartas personales, todo archivado y certificado. Si alguien intenta falsificarla, tendremos pruebas, me explicó David. Cuando lo llamé por la escritura falsa, estaba temblando. Eran las 8 de la mañana. Contestó al segundo timbrazo. No toques nada. No contactes a tu hermana. Déjamelo a mí. En cuestión de horas presentó una moción de emergencia para detener la transferencia. Entregó los documentos del fideicomiso, demostrando que yo era la dueña legal. Contrató a un perito forense que confirmó lo obvio, la firma era falsa. Encontraron puntos de presión que no coincidían con la escritura natural de papá. Marcas de duda, líneas demasiado perfectas, demasiado cuidadas. David también descubrió algo que Jessica creyó inteligente. Había registrado la escritura en otro condado, no donde estaba la casa. Esperaba que no se cruzara con el fideicomiso. Pensó que estaba siendo lista, me dijo David por teléfono. No lo fue. La oficina del registro congeló la transferencia de inmediato mientras se investigaba. Yo me preocupé por los gastos legales. No tenía muchos ahorros. Pero David me dijo algo que me hizo llorar. Tu papá pagó mi anticipo por adelantado para este escenario exacto.
Sabía que necesitarías protección. Papá había visto a Jessica con claridad. Sabía exactamente quiénes eran sus hijas. Protegió a la que se quedó, a la que cuidó, a la que puso su vida en pausa para que sus últimos años fueran tranquilos. David preparó una respuesta legal completa: pruebas de falsificación, análisis pericial, evidencia del fideicomiso válido, documentación que mostraba que las fechas no cuadraban y una denuncia penal ante la Fiscalía por fraude y falsificación. No solo vamos a detener esto, dijo David, con voz firme, profesional. Nos aseguramos de que no pudiera intentar de nuevo. David era mi principal aliado, pero no estaba sola. La tía Clare, la hermana menor de papá. Siempre había sido amable conmigo, pero vivía a varios estados de distancia. No nos veíamos seguido. La llamé al día siguiente de recibir la escritura falsificada. Mis manos todavía temblaban. Clare. Jessica falsificó la firma de papá. Intentó robarse la casa. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Falsificó su firma después de todo esto? La voz de Clare sonó baja, impactada. No me sorprende que intentara algo, pero falsificación, eso es un crimen. Clare tenía sus propias historias sobre Jessica: dinero prestado que nunca regresó, mentiras para cubrir fracasos, promesas rotas sin disculpas. Tu padre te protegió por una razón. No te sientas culpable por defenderte. Necesitaba saber algo. ¿Jessica te contactó sobre la casa? Clare suspiró. Llamó hace 2 meses, preguntó si creía que el testamento era justo. ¿Qué le dijiste? Le dije que tu padre tomó su decisión. Tú estuviste ahí para él. Ella no. Jessica colgó enojada. Clare dijo que no había sabido nada de ella desde entonces. El plan de David era directo y agresivo: presentar una moción para anular la escritura fraudulenta, entregar toda la evidencia al tribunal y, al mismo tiempo, presentar un reporte policial por falsificación y fraude. Esto ya no es solo un asunto civil, explicó durante nuestra reunión en su oficina. Lo que hizo es un delito grave. Vacilé. La palabra delito grave pesaba. Final. Sigue siendo mi hermana. La voz de David era firme, pero no cruel. Cometió un crimen para robar tu herencia. La herencia que tu padre dejó específicamente para ti. Pensé en todos los años siendo ignorada, minimizada, tratada como menos. Las fiestas de cumpleaños que nunca tuve. La ayuda universitaria que solo fue para Jessica. Los 3 años que cuidé a papá mientras ella vivía su vida al otro lado del país. Tienes razón, dije. Presenta todo. En menos de una semana, David entregó todo al tribunal: la moción de emergencia, la evidencia, el análisis de expertos. El tribunal programó una audiencia. La fiscalía abrió investigación por falsificación. Jessica recibió los papeles legales en su departamento. Me imaginé abriendo ese sobre, leyendo lo que había adentro. Esperé la confrontación que sabía que llegaría. La audiencia se programó 3 semanas después. Tomé la mañana libre, me puse un traje negro sencillo, la ropa que había comprado para el funeral de papá. David me esperaba afuera del tribunal. ¿Lista? Asentí, aunque tenía el estómago en nudos. Entramos al tribunal juntas. Era más pequeño de lo que esperaba: bancas de madera, techos altos, el estrado del juez al frente. Jessica ya estaba allí. Había volado desde el otro lado del país. Se sentó en la mesa de la demandada con un abogado que claramente había encontrado en línea. Joven, traje barato. Nervioso. Entró el juez. Todos nos pusimos de pie. Comenzó la audiencia. David presentó nuestro caso meticulosamente. Entregó los documentos del fideicomiso mostrando que la casa me pertenecía. Presentó el análisis de la escritura que probaba que la firma era falsificada. Mostró la línea de tiempo. Papá llevaba 6 meses muerto cuando se presentó la escritura. Las fechas no coincidían. Nada coincidía. El abogado de Jessica trató de argumentar. Su señoría, mi clienta creía que tenía permiso verbal de su padre antes de su muerte. David ni siquiera pausó. Se puso de pie con calma. Su señoría, el causante llevaba muerto 6 meses cuando se presentó esta escritura. No hay malentendido aquí. Esto es falsificación. El juez miró directamente a Jessica. ¿Firmó usted el nombre de su padre en este documento? Jessica vaciló. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. La sala quedó en silencio absoluto. Finalmente,
Jessica habló, apenas audible. Sí. Sentí que algo se liberaba en mi pecho. Lo había admitido ante un juez. El juez anuló la escritura de inmediato. La propiedad permanece en el fideicomiso con Aurora Chen como beneficiaria. Este documento fraudulento no tiene ningún efecto legal. El rostro de Jessica se puso rojo. Parecía que quería decir algo, pero su abogado puso la mano en su brazo y la detuvo. La audiencia terminó. Salimos al pasillo. Jessica intentó acercarse a mí. David se colocó ligeramente delante de mí, protector. No pensé que llevarías esto a la corte, dijo Jessica, con la voz temblando. Somos familia. Me mantuve tranquila. Mi voz no tembló. Falsificaste la firma de papá. Intentaste robar la casa que él me dejó. Necesitaba el dinero. Tienes un trabajo. Yo estoy batallando. Eso no es mi problema, Jessica. Papá tomó su decisión. Su voz subió. La gente en el pasillo volteó a mirar. Tú lo pusiste en mi contra. La voz de David cortó el aire, profesional y firme. Esta conversación se ha terminado. Cualquier contacto adicional con mi clienta se considerará acoso. Jessica se fue. Bajó las escaleras del tribunal sin mirar atrás. Me sentí temblorosa, pero aliviada. La victoria no era solo legal, era emocional. Me enfrenté a la hermana que siempre obtenía todo. Protegí lo que papá quería que tuviera. Una semana después, la fiscalía llamó. Jessica había sido acusada de falsificación grave. Aceptó un acuerdo para evitar juicio, libertad condicional por 2 años, restitución de mis gastos legales y un historial criminal permanente. Sin tiempo en la cárcel, pero consecuencias que llevaría para siempre. 2 días después de que se finalizó el acuerdo, Jessica me llamó. Mi teléfono sonó mientras cocinaba. Casi no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Me hiciste acusarme de un delito grave, dijo Jessica, con voz tensa de enojo. ¿Estás feliz ahora? Mantuve mi voz firme, calmada. No hice eso. Tú lo hiciste. Cuando falsificaste la firma de papá. Soy tu hermana. Podrías haberme dado la mitad de la casa. No era mía para dar. Papá me la dejó en un fideicomiso legal. La voz de Jessica se quebró. Él siempre te prefirió al final. No. Yo solo estuve ahí. Tú te fuiste. Tenía mi propia vida. Y la puse en pausa para cuidarlo. Esa fue mi elección. Esta es la consecuencia de la tuya. Jessica comenzó a llorar. Llorar de verdad, se oía a través del teléfono. Mamá siempre dijo que eras egoísta. Sentí un flash del dolor antiguo, el tipo que me hacía dudar de mí misma. Pero esta vez no me alcanzó. Mamá nos dejó a las 2. Jess, ya no tiene opinión. Antes de que Jessica pudiera responder, otra voz entró en la llamada, la tía Clare. Me di cuenta de que había estado escuchando todo el tiempo como testigo, como habíamos planeado. Jessica, te quiero, pero lo que hiciste estuvo mal, dijo Clare, firme pero triste. Intentaste robarle a tu propia hermana. Cometiste un crimen. Tu padre sabía que harías algo así. Por eso creó el fideicomiso. Aurora no lo puso en tu contra. Lo hiciste tú al nunca presentarte. Jessica se quedó en silencio mucho tiempo. Podía oír su respiración. Luego la línea se cortó. Había colgado. Me quedé con el teléfono aún en la oreja. Clare permaneció un momento más. Hiciste lo correcto. Lo sé, solo que no se siente bien. No se supone que se sienta bien, pero era necesario. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la encimera y me sentí exhausta, pero de alguna manera más ligera. Durante las siguientes semanas, llegaron mensajes de familiares que se habían enterado de lo que pasó. Algunos apoyaban a Jessica, primos lejanos que apenas conocían la historia. No tenías que presentar cargos, pero más personas se pusieron de mi lado. La tía Clare, 2 primos que habían visto el favoritismo crecer, incluso el viejo compañero de fábrica de papá que conocía toda la historia. Tu papá estaría orgulloso de que te defendieras. Empecé a hacer que la casa fuera realmente mía. Repinté la sala de gris suave. Planté un huerto en el patio trasero, como papá y yo habíamos hablado. Colgué fotos de nuestros últimos años juntos, pintando la cocina, arreglando el porche, sentados a la mesa. Al principio pensé en vender la casa. Demasiados recuerdos, demasiado dolor mezclado con lo bueno. Pero decidí quedármela. Esta casa es mi historia. Las partes buenas, las que construí con él.
Jessica nunca me volvió a contactar. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Hice las paces con eso. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Protegí lo que importaba. Honré los deseos de papá. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre del peso de siempre ser la segunda. Defenderse es difícil. Si has estado ahí, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Hazme saber que esta historia te ayudó, dando clic en me gusta y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias.